La mayoría de los fascistas y nazis españoles siempre se han diferenciado mucho de sus correligionarios europeos, aunque ha existido o exista un porcentaje de ellos, siempre minoritario, que copia al nazismo de la Alemania de Hitler o al fascismo italiano de Mussolini. Este último es el fascismo con el que los historiadores se atreven a emparentar al fascismo español más estándar o mayoritario, eso cuando no califican a los fascistas españoles de simples militares o militaristas, es decir, españoles con querencias a los golpes de Estado, al ultracatolicismo o a imponer una sociedad a imagen de la vida acuartelada, la única que conocen. El italiano es considerado el fascismo primero, incluso surgió antes que el nazismo alemán, si bien al igual que el nazismo, el fascismo italiano era laico o nada clerical al contrario que el fascismo español mayoritario. El español podría considerarse un fascismo cateto o de catetos, siempre adscrito a costumbres o ocurrencias muy localistas exclusivas, yendo más allá de las habituales diferenciaciones con las que los fascistas y nazis tratan de distinguirse o hacer creer que son una cosa muy especial en sus distintos países. O en sus distintas regiones, ya que en Europa también son muy habituales las ideologías de fascistas y nazis separatistas, un asunto que entre los fascistas y nazis de España es tabú, o así se lo han dejado claro o lo han extendido entre todo el resto de la población española de cualquier ideología. Cuando se reúnen nazis europeos, ya sean en reuniones políticas o en conciertos de su música nazi, los españoles suelen encontrarse con correligionarios separatistas de regiones europeas muy conocidas por estos conflictos políticos que en España nunca permitirían, como son la región del norte de Italia, donde se encuentra la importante ciudad de Milán, o la región de Flandes en Bélgica, o la región de Transilvania en Rumanía. Aunque hay muchos más, estos tres ejemplos de separatismos, lo son por ser las regiones más al norte, o las más ricas, o las más germanófilas, o las que se creen superiores al resto de ciudadanos en sus respectivos países. Sin embargo, en España las regiones separatistas no se adscriben al fascismo y ocurre todo lo contrario. El País Vasco, Euskadi y Cataluña son las regiones que en España han sido las más avanzadas y cultas, las más abiertas al mundo, o también las más industrializadas y las de mayor tradición por emprender, por mercadear, por exportar, o por fomentar el pequeño comercio. Por esto, uno de los insultos que los fascistas españoles, o los españoles en general, dedican a los catalanes es el de judíos, o polacos, que al parecer sería un insulto equivalente a judíos. Al contrario que estas dos regiones más separatistas en España, los fascistas y nazis españoles serían los más tontos, por denominarlo de alguna manera, o en todos los países de Hispanoamérica popularmente conocen a los españoles por los gallegos, un término que utilizado como insulto equivale a muy ignorantes o incultos, aparte de ser unos guarros. En España, en las regiones separatistas, los fascistas españoles también pueden ser conocidos por ladrones o corruptos, poco dados al trabajo, o sin habilidades para hacer negocios con decencia, al menos comparados con las dos regiones tradicionales separatistas, siendo el monopolio o el oligopolio el modelo de negocio al que siempre tienden los fascistas españoles o los afines a esta España centralista, quedando el dinero en manos de unos pocos y anulando las posibilidades para el emprendimiento. Además de que forman las empresas o negocios con sus sedes en la gran capital Madrid, recibiendo las instituciones públicas de Madrid un gran aporte extra de dinero, en este caso por medios legales, como por ejemplo en materia de impuestos. Si acaso en provincias quede la otra opción de negocio tradicional española, con las redes clientelares o corruptas, basadas en los intercambios de favores, con las que un grupo de conocidos y afines se reparten la riqueza local y los dineros de las subvenciones públicas. En Cataluña o en Euskadi, o más bien Euskal Herria, que es la aspiración de los separatistas de esta última, que incluiría también a las regiones de Navarra y el País Vasco francés, los más separatistas son de ideologías comunistas o un tanto anarquistas, si bien la mayoría de los ciudadanos en estas regiones son nacionalistas o separatistas más moderados, muchos de derechas y católicos. Pero también es posible encontrar en España a algunos neonazis separatistas, llegando a entenderse con correligionarios neonazis centralistas españoles. Al parecer son de unas determinadas facciones nazis, como los intelectualizados de la CEDADE, los que han fomentado esta más que pintoresca posibilidad, que el resto de españoles no se la podrían ni imaginar que existiera. A estos nazis les darían igual las ideologías separatistas, siempre que acepten quedar bajo el yugo de un supuesto supraestado nazi europeo. En los últimos años, los fascistas y nazis españoles más estándar o los más electoralistas han realizado cambios en su ideología que bien se podrían calificar de nuevas y más que pintorescas ocurrencias, como alabar a Israel, si bien se limitan a copiar a sus correligionarios de los nuevos grandes partidos ultraderechistas europeos, seguramente por algún interés relacionado con la eficacia policial y militar de Israel.
O también es habitual que amplíen su espectro de votantes a razas que anteriormente siempre habían sido sus enemigas o las víctimas de sus violentos, como son los gitanos españoles, principalmente los gitanos de las nuevas sectas cristianas evangélicas, o los subsaharianos, más los latinoamericanos que ya anteriormente toleraban algo más, sobre todo a los sudamericanos. Los fascistas españoles siempre se distinguieron por ser menos racistas que los demás fascistas y nazis, o se inventaron un nuevo racismo de tipo religioso con el que excluyen a los ateos, es decir, a los de ideologías comunistas, anarquistas, o también a laicos moderados de izquierdas o sobre todo a los judeomasones. Los fascistas españoles, incluso algunos filonazis, toleran a los judíos de origen español o sefardíes, no tanto a los demás judíos, es decir, a los askenazis, o los que sean dueños de grandes empresas capitalistas. Solo los españoles más nazis o los falangistas más filonazis son igual de racistas que sus correligionarios nazis de la Alemania nazi. Estos tendrían como raza aria superior española a los celtas o gallegos, es decir, los españoles de la región de Galicia y los de los alrededores. En cualquier caso, gracias a los recientes descubrimientos científicos se ha demostrado que no existe nada parecido a una raza española. Los análisis de ADN a la población española han permitido confirmar que los españoles son una amalgama informe de razas, pero no solo como todas las demás razas o grupos de ciudadanos de otros países. Tanto es así, que el resto de nazis europeos y norteamericanos discuten si echar a los españoles de su exclusivo club racista, o también les ocurre el mismo problema a otros fascistas y nazis racistas de otros países europeos mediterráneos, como Italia. En realidad, todos son grupos conformados por ADN de ancestros antiguos de diversos orígenes, que pueden llegar a proceder de regiones muy distantes. Por ejemplo, de media un tercio del ADN de todos los europeos proviene de los Yamna, un pueblo estepario procedente de una zona entre las actuales Ucrania y Rusia, que hace unos 4.500 años comenzaron a invadir Europa. Es decir, tanto los fascistas y nazis españoles, así como sus compadres nazis alemanes, tienen un tercio de su ADN de eslavos, que es una de las razas que no consideran precisamente entre las superiores, quizás la consideren, o ahora mismo habría que empezar a decir que se autoconsideren, solo un poco por encima de judíos y gitanos. O los primeros ancestros europeos, algo más primitivos, aunque tan cercanos como de hace 10.000 años, tenían una piel muy oscura o negra y el pelo oscuro. Características a su vez heredadas de ancestros africanos comunes a todos los habitantes del planeta. Naturalmente muchos fascistas y nazis seguirán a lo suyo, o inventan nuevas manipulaciones o simplemente no creen en las evidencias científicas. Por ejemplo, en Europa también se ha extendido la creencia en el creacionismo, que niega la teoría de la evolución de Darwin. Pero además en los españoles hay que añadir ADN mucho más cercano de judíos y moros españoles, moros de los que una vez dominaron la península ibérica, donde convivieron con los católicos durante 8 siglos. Muchos judíos fueron obligados a la conversión al catolicismo, o simplemente se cambiaban el nombre. Hoy día la inmensa mayoría de los españoles tiene al menos un apellido, o muy frecuentemente ambos, el materno y el paterno, con origen en judíos o judeoconversos. También era habitual la convivencia de católicos, moros y judíos, llegándose a dar pactos militares entre católicos y moros contra otros de sus propias religiones, o algunos judíos comerciaban o prestaban dinero a los católicos con total normalidad. Es decir, no existía una clara separación de españoles de distintas creencias religiosas o no existía la separación tan evidente que siempre venden los fascistas y nazis españoles. Uno de los personajes históricos favoritos de los fascistas españoles es el Cid Campeador, o también es conocido, en tono de burla o para reírse de la derechona y los fascistas españoles, como el Matamoros. Precisamente es un claro ejemplo de historia de España manipulada. En realidad no era tanto el héroe medieval de los católicos, se trataba de un mercenario. Le daba igual enfrentarse a moros que a católicos, se aliaba o se vendía al mejor postor. Este personaje también es conocido entre los fascistas españoles por haber estafado a 2 prestamistas judíos, Raquel y Vidas. Para avalar el préstamo, en lugar de joyas, les dio un cofre lleno de arena. Aunque puede tratarse de otra antigua leyenda inventada sobre las hazañas del Cid, el cofre está expuesto, como un tesoro, en la Catedral de Burgos. Se ha dado la paradoja de que los españoles con los mayores porcentajes de ADN reciente de moros y judíos son los de las regiones del noroeste, Galicia y alrededores, o el oeste de Castilla y León, que son regiones con muchos fascistas, o los gallegos son la raza aria superior española para los españoles más nazis.
Aún mayor porcentaje de este ADN relativamente muy reciente de moros y judíos encontraron los científicos en los portugueses. Se cree que debido a las migraciones peninsulares hacia regiones que les fuesen menos hostiles o para huir de los pogromos y de las persecuciones de los católicos españoles más perturbados del momento. Españoles, el gobierno transcomunista permitirá que mañana en Cataluña se celebre Sant Jordi, el contubernio separatista del libro. Sant Jordi es una festividad con una única finalidad: imponer aberraciones de izquierdas tales como la señera, tocar el himno de Cataluña... Més fort, Perito. Visca Catalunya. O leer, que como todo el mundo sabe, es uno de los principales detonantes de la esquizofrenia. ¿Con qué estás, hija? Canto yo y la montaña baila. Ay, madre mía, se me ha quedado gilipollas. Y también fomenta el uso de palabras complejas. Buenos días, necesito un brebaje para la prevención del reflujo gástrico. Lo que necesitas es un guantazo. El buen español de a pie precisa únicamente de un vocabulario con los conceptos más patrios. Acabad la frase. Juana desayuna galletas con un vaso de... Coñac. ¡Eres idiota! ¡Eso es francés! En español correcto diremos soberano o usaremos la construcción sol y sombra. Según los catalanes, en la leyenda de Sant Jordi, el caballero mató a un dragón. Y eso demuestra el carácter de sus habitantes, unos enclenques. En cambio, el patrón de los españoles es don Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, San Manolete. Cuenta la leyenda que de la sangre que brotó de la cornada del Miura Islero crecieron 1000 rosas, una bodega de Rioja y toda la discografía del Fari. Por si fuera poco, Sant Jordi también denigra y humilla a los hombres a los ojos de Dios. Les hace entrar en una floristería. Por suerte, el español desciende de grandes machos del medievo, como Quevedo o Bertín Osborne, por lo que se puede cambiar la rosa por algo más romántico. Cariño, te he escrito un poema. Del imperio eres la más bonita, desde Finisterre hasta Flandes. Pero comprar rosas es de mariquita. Si quieres un tallo gordo, agárrame del glande. ¡Viva el español iletrado! ¡Viva Manolete! ¡Y viva España! Otro Polonia en el que no sale Vox. Pero no os preocupéis, que ya saldré. Y cerraré TV3. Pero antes saldré. Y después la cerraré. Pero antes saldré. Y después la cerraré. Pero antes saldré. Y después la cerraré. Europa estaba vacía de humanos hasta hace 40.000 años. Sabéis que el Homo sapiens tiene 200.000 años aproximadamente y aparece en África por primera vez, ¿vale? Hace 200.000 años. Hace unos 70.000 años sale de África. Es decir, los primeros 130.000 años Homo sapiens solo estuvo en África. Y hace 70.000, 60.000 sale de África y se concentra en la zona de Oriente Medio. Y en África sigue la población, que es una población mucho más grande, que lleva más tiempo, etcétera, con mucha más variabilidad genética. Estas personas eran muy altas, ¿vale? En general estaban bien adaptadas al frío, entonces son gente que suele ser más grande y más alta. La altura media de los hombres era 1,85 aproximadamente. Además eran negros, pero no negros como los entendemos ahora, sino a lo mejor tenían una cara parecida a la nuestra, pero eran de color negro. ¿Por qué? Porque se han visto las diferentes variantes de los genes de la pigmentación que tienen y son idénticas a las que la gente tiene ahora en el África subsahariana o en la India, la gente más oscura que hay en el mundo. Y hace unos 25.000 años lo que ocurre es que empieza lo que se llama la edad del hielo, la última edad del hielo en Europa, en todo el mundo, pero en Europa también. A partir de aquí, cuando acaba esta glaciación tan fuerte, más o menos hace unos 18.000 o 17.000 años, las personas que había en estos tres refugios repueblan toda Europa, ¿vale? Y además entra una población nueva de Oriente Próximo. Y ahí a eso se le llama la cultura magdaleniense.
¿vale? El magdaleniense, que va desde 18.000 a 10.000, 11.000 años, hasta hace 10.000, 11.000 años, más o menos, ¿vale? Estas personas eran más bajitas, aún así siguen siendo bastante altas, son igual de negros, ¿vale? El pelo rizado, y además tienen todos los ojos azules. Desde hace 11.000 años, más o menos, hasta hace 7.000 años, lo que ocurre en Europa es el Mesolítico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que empieza a haber algunas poblaciones que empiezan a tener algo de agricultura, pero muy, muy básica y menor, ¿vale? Bastante escasa. Hace 7.000 años, el último reducto de la cultura magdaleniense es España. ¿Por qué? Porque entra una nueva revolución que se llama Neolítico, que son los primeros agricultores y ganaderos, que llega desde Oriente Medio, ¿vale? Esto es, en Oriente Medio empieza hace 11.000 años la agricultura y la ganadería, y se va extendiendo desde Oriente Medio y desde Anatolia, desde la actual Turquía, hasta España. Tarda 4.000 años en llegar, ¿vale? Esto es el Neolítico. El Neolítico es la revolución más bestial que le ha ocurrido a Homo sapiens. Es una manera totalmente diferente de vivir, ¿vale? La gente se hace sedentaria, empieza a haber epidemias, porque la gente vive muy junta, empieza a haber virus que pasan de animales a humanos, porque vivimos con cerdos, con cabras, con ovejas, con vacas. La talla baja muchísimo, ¿vale? Hay muchísima más gente, porque la agricultura te permite tener mucha más gente, pero la alimentación es mucho peor. La gente está mucho peor nutrida. Entonces, las personas que entran desde lo que es Anatolia y Oriente Medio, que traen el Neolítico, la agricultura, son mucho más bajitas, ¿vale? De media los hombres miden unos 65, unos 60, son blancos, ¿vale? Han perdido el color oscuro y además tienen los ojos oscuros, ¿vale? Blancos, ojos oscuros, pelo oscuro, pero son muy blancos. ¿Por qué son blancos? Se cree que por el cambio de dieta hace que el depender menos de animales, sobre todo pescado y carne también, hace que la dieta de la vitamina D se ingiera menos vitamina D. Entonces se necesita ser más blanco para absorber vitamina D a través de los rayos ultravioleta. En los estudios que estábamos haciendo, estábamos caracterizando la variabilidad genética del cromosoma Y en Europa. ¿Y qué es lo que veíamos? Veíamos que había en España, Francia, Alemania, Islas Británicas, etcétera, un tipo de cromosoma Y que se llama R1b, que es el que domina. Por ejemplo, en España aproximadamente lo tiene un 70-75% de los hombres. De los que estamos aquí, el 70% de la gente tenemos un cromosoma Y R1b. Y luego los demás tienen unos más raros, ¿vale? Y luego en Europa del Este domina uno que está muy emparentado con este, están los dos muy emparentados, que se llama R1a. Y los demás son minoritarios. Con este dibujo que teníamos aquí, el R1b, el debate era, ¿este R1b lo habrá traído el Paleolítico? Es decir, las poblaciones esas primigenias que llegaron a Europa hace 40.000 años, tenían el R1b y nosotros descendemos, la mayoría de nuestro genoma es de esas poblaciones, o el Neolítico, la agricultura vino con mucha fuerza, con mucha más gente y desplazó a la gente del Paleolítico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace con el ADN antiguo? Se analiza ADN de la gente de hace 4.000 años, 5.000 años, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, todos los esqueletos que había disponibles, se saca el ADN y se analiza. ¿De dónde narices sale el otro tercio de nuestra población? ¿Vale? No lo sabíamos. Es decir, no había ninguna muestra de todas las que se excavan, que se excavan más de 900 esqueletos, de todas las épocas, no se encontraba el tercer tercio, ¿vale? de genoma europeo. A todo esto nosotros decimos, vale, nos da igual el otro tercio, pero el cromosoma Y estará en el Neolítico o en el Paleolítico. Bueno, pues estos son los cromosomas Y que se verían en el Paleolítico y ni rastro del R1b y ni rastro del R1a.
Están ausentes totalmente. Que todos los cromosomas Y europeos no son europeos antiguos, son europeos modernos. Hombres, que los hombres del Paleolítico han dejado muy poca contribución genética. Ha sido barrida por el Neolítico y luego por esa otra tercera población que todavía tiene que llegar. ¿Vale? ¿Qué población es esa? Sorpresa mayúscula. Una población esteparia de las estepas de Rusia y de Ucrania, que se llama Yamna. No sonará, pero os sonará dentro de poco, porque esto está cambiando los libros de historia. ¿Vale? Es decir, recogen unas muestras de esqueletos de hace 5.000 años, de esta zona de aquí, hasta incluso Kazajstán, y ven que todos son R1b, los de hace 5.000 años. Ahora no, ahora hay un 20%, 15% de R1b, pero hace 5.000 años todas las personas de esta zona eran R1b. Esta población de aquí fue la primera población indoeuropea, que hablaba un idioma del que deriva el castellano, y el catalán, y el portugués, y el celta, y el albanés, y el ruso, y todos los idiomas menos el euskera, todos. ¿Vale? ¿Qué población es esta? Es una población que vive de la estepa, vive de la ganadería y del caballo. ¿Vale? Son de los primeros, ¿vale? Hacen una especie de túmulos que se llaman kurgan, los kurgans, y aquí entierran a los guerreros. Es una de las primeras poblaciones extremadamente dominada por el patriarcado. Es una de las primeras poblaciones, ¿vale? Mi mujer me lo pregunta a veces, pero ¿desde cuándo los hombres mandan tanto en Europa? ¿Por qué la sociedad es tan patriarcal? Bueno, pues esta es la respuesta. Desde que entraron en Europa los Yamna, ¿vale? Esta población, el 90% de los enterramientos que tiene son de hombres. Y además los entierran con espadas, con arcos, con flechas, con carros y con sus caballos. Están aquí dentro, en estos túmulos, dentro están enterrados. Esto es una foto de la estepa, es una estepa que va desde Ucrania hasta China. O sea, son 8.000 kilómetros, desde el principio hasta el final, que tienen ahí para desarrollarse. ¿Qué ventaja tienen los Yamna? ¿Por qué pasa esto? Esta cultura esteparia, ¿de dónde sale? Pues se forma hace unos 6.000 años, ¿vale? O 7.000 años, más o menos, y tiene dos ventajas muy grandes. En esta estepa de aquí, veis que la estepa llega hasta aquí, hasta esta zona de aquí. En esta zona de aquí se inventa la rueda, en el norte de Irán, ¿vale? Hace unos 6.000 años. Y la cultura maico, porque está muy cerquita en el Cáucaso, inventan el carro. Y encima tienen la suerte de que una cultura que hay aquí, que se llama Boykop, domestica el caballo. Entonces, esta población es la primera, o sea, no hace ninguna de las dos cosas, pero se aprovecha de las dos, de esta población de aquí y de la población de aquí, del actual Kazajstán, y domestica el caballo. Y encima los pone en carros, y tienen carros de bueyes y de caballos con los que arrasan Europa, a nivel militar incluso. Forman una élite masculina que domina Europa durante muchos años, muchísimos años. Una de las cosas que se han encontrado es que en esos huesos, en los huesos que se detectan en estas poblaciones, en los esqueletos, se han encontrado las primeras muestras de peste, de la peste. Entonces, una de las teorías que hay ahora también es que estas primeras poblaciones que vivían en esta zona y estaban en contacto con el sudeste asiático, trajeron la peste, la hepatitis B y un montón de enfermedades que diezman a los europeos. Por eso, 1/3 de nuestro genoma es de los Yamna. ¿Vale? ¿Entendéis un poco? Lo mismo que ha pasado en América Latina con los europeos, que las infecciones diezmaron mucho más que lo que es la guerra en sí mismo. ¿Qué es lo que pasa en España? En España nosotros tenemos aproximadamente un 22% de genoma del Paleolítico, un 45% de los agricultores, por eso somos más bajitos que la gente del norte, ¿vale? Los Yamna también son bastante altos, son más blancos todavía
que los agricultores del Neolítico. Y además tienen el pelo, algunos tienen el pelo rubio. Tienen los ojos oscuros, pero el pelo rubio. Y de los Yamna tenemos aproximadamente un tercio, un 33%. ¿Vale? Sin embargo, en el cromosoma Y, los números son totalmente diferentes. Tenemos del Paleolítico alrededor de un 3% solamente. De los agricultores del Neolítico un 22%. Y de los Yamna un 75%. ¿Qué quiere decir? Que en la península ibérica, aunque tenemos solamente un tercio del genoma de Yamna, de cromosoma Y tenemos un 75%. Quiere decir que los que más tienen además son los vascos, que parecía que estaban tan aislados, pues precisamente son los que más cromosoma Y estepario tienen. ¿Vale? Para que vayan hablando. Todo esto son modelos de caras y de... Es decir, cuando se encuentra un cráneo, se puede hacer un modelo que hoy en día funciona muy bien para que se reconstruya la cara que tenía esa persona. Todas estas son caras de esqueletos reales, luego lo que hemos visto en los cuentos, ¿vale? O en las películas, que nos ponen a... Bueno, todo esto es mentira. ¿Qué pinta tenían los europeos de esta época? Pues se han analizado personas que vivieron desde hace 7.000 hasta hace 14.000 años en Europa, en el Mesolítico y en la época del Magdaleniense. Este es el esqueleto del hombre de Cheddar, muy famoso en Inglaterra, el esqueleto más famoso de todas las islas británicas. Este es el esqueleto de la Braña, uno de los esqueletos mejor conservados. La Braña está en León, de todo el Mesolítico español, y los esqueletos de Lochburg, Oasen, Rumanía, Luxemburgo, etc. Esta pinta tenían. Eran negros, con el pelo rizado, no tan rizado como lo tienen los negros de África subsahariana, y con los ojos claros. ¿Vale? O sea, que hay que cambiar todo el modelo que teníamos. Otra de las cosas que nos dice el ADN antiguo es que no hay poblaciones o razas puras. O sea, somos una mezcla de 3 poblaciones diferentes. Y a su vez los Yamna son una mezcla de 2 o 3 poblaciones. Y nos vamos a seguir mezclando. ¿Vale? Las características físicas de la típica raza aria que decían los nazis, los Hitler, los nazis decían que los arios eran blancos, rubios y con los ojos azules. Bueno, los primeros ojos azules, el esqueleto más antiguo está en el norte de Italia, en un sitio que se llama Villabruna, ¿vale? Que tiene unos 14.000 años y se expande por Iberia, Italia y los Balcanes. Es el origen de los ojos azules. La gente blanca primero se genera en esta zona de aquí, en Oriente Medio y en Anatolia, y en Irán, Irak, en Mesopotamia. Y la primera persona rubia, el esqueleto más antiguo que se ha encontrado, vivía a orillas del lago Baikal, y fueron los primeros rubios. Es decir, lo típico de la raza aria viene de 3 poblaciones totalmente diferentes, que se han juntado por casualidad, por azar, en el norte de Europa. ¿Vale? Si Hitler o los nazis levantaran la cabeza y se dieran cuenta que el 70% de su genoma viene de la estepa, de las poblaciones esteparias, les daría un pasmo, porque después de los judíos y de los gitanos eran la población a la que más odiaban. Es decir, esto hace que toda la gente que cree que esto de las razas y tal, todo esto se ha acabado. La carga genética que tenemos de todas estas poblaciones es muy parecida entre nosotros. Es decir, no hay gente que tenga más o que tenga menos. Yo tengo un 25 de Yamna y tú un 40. No, porque es muy antigua. ¿Vale? Y todos venimos de una red de gente en la que nos mezclamos y descendemos de todo el mundo. ¿Vale? Si pensáis, ¿cuántos antepasados tenéis? Hace 1000 años, ¿vale? Hace 10 generaciones, por ejemplo, teníais 1000 antepasados, que es 2 elevado a 10, más o menos. Hace 20 generaciones, 1 millón de antepasados, que es 2 elevado a 20. Y hace 30 generaciones, 2 elevado a 30. Es decir, 1000 millones, hace 30 generaciones no había 1000 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos venimos de los mismos. La carga genética que compartimos es la misma. No quiere decir que yo tenga más de Yamna o de
o de neolítico que vosotros. Estamos mezclados y somos muy parecidos entre nosotros. Porque tú tienes hijos y luego nietos, bisnietos, eso son nada, son 4 generaciones. Cuando pasan 20 generaciones, tienes miles de descendientes. ¿Vale? Se cree que hay una persona de la que descendemos todos. ¿Vale? Y no vivió hace mucho tiempo, vivió hace unos 3000 años. Toda la humanidad. ¿Por qué sabemos que Mahoma es antepasado nuestro? Porque una de sus hijas se casó en Sevilla, tuvo hijos,